Como les he dicho entonces, en esta clase nos corresponde estudiar todo lo concerniente al género periodístico y estilo 4. En este caso, para poder hablar del género que nos corresponde, vale la pena siempre recordar que el género periodístico, lo he mencionado muchas veces, es la columna vertebral o la parte vital del periodismo escrito, a través de la cual nosotros aprendemos a escribir adecuadamente de acuerdo a la forma o la necesidad que tengamos demandada. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo la cobertura de una noticia escribiendo para el periódico de forma breve, que en este caso ustedes saben que corresponde a una nota informativa. No es lo mismo también que se nos pida en nuestros medios de comunicación que ampliemos la información. Y cuando nos piden ampliar la información, entonces también hacemos uso de un género denominado reportaje o en este caso que puede ser auxiliado por la entrevista. Precisamente para la clase, ¿de qué vamos a hablar? De los géneros de opinión. Y aquí vale la pena recordar que el género periodístico se divide básicamente en tres. El primero es el informativo, el segundo el interpretativo y el tercero el de opinión. El artículo es el que está relacionado íntimamente al género de opinión y precisamente ese es el que vamos a estar estudiando en esta asignatura. Es importante destacar también de que los géneros periodísticos, aunque nacieron originalmente como una necesidad de la prensa escrita por ser, digamos, de los primeros medios de comunicación, en la actualidad los géneros periodísticos son utilizados tanto en la radio, tanto en la televisión, además de todo lo que tiene que ver ahora mismo con el periodismo digital. Así que aprender los géneros periodísticos es vital para nosotros como comunicadores. Pero bueno, vamos entrando en materia. Lo primero a saber es que el artículo es un escrito de amplio contenido. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente tenemos la libertad de escribir acerca de un tema determinado, pero no limitándonos a un espacio. Probablemente el único espacio al que nos vamos a limitar es básicamente al espacio, en este caso tipográfico o de diseño de un periódico. Pero generalmente tenemos la amplitud en cuanto a las ideas, en cuanto al levantamiento de información. No nos quedamos limitados para consultar, por ejemplo, con una sola persona, sino que tenemos que consultar a 2, a 3, a 4, a 5 o a los especialistas que consideremos nosotros para poder abordar de la mejor manera posible el tema que se nos ha encomendado. Otra cosa a saber es que el artículo permite interpretar, valorar y explicar ideas o hechos actuales. En esto hay que poner mucho énfasis porque el artículo depende mucho de la actualidad. Eso no significa que un acontecimiento o un hecho que haya sucedido en el pasado no pueda ser actual, porque ustedes como periodistas saben de que hay muchos hechos pasados que tienen relevancia en el presente y que incluso afectan el futuro. Pero aquí ya queda parte o tiene mucho que ver la creatividad del periodista para darle el enfoque necesario a la noticia. Otro de los aspectos esenciales relacionados al artículo es que tiene que ver o está ligado íntimamente a la convicción, a la ideología del emisor o en este caso de quien lo escribe. ¿Qué queremos decir con esto? De que como el artículo como tal es un género de opinión, siempre va a estar presente la opinión de quien lo escribe. Y en esto pues digamos hay mucha diferencia con los demás géneros que ya han estudiado, porque obviamente en la nota informativa, por ejemplo, no hay una valoración personal. En cambio, en el artículo de opinión, que puede ser un editorial, que puede ser una columna, que puede ser una crítica, ahí sí está presente siempre la opinión de quien lo escribe. Las diferencias radican muchas veces en temas de estilos y en temas de estructura y en algunos casos en si esta columna o este editorial debe o no ir firmado por quien lo escribe, pero son detalles que vamos a ir estudiando posteriormente.
Aparte de la opinión personal del periodista o del emisor en este caso, también tiene que ver mucho con su estilo, ya que como el artículo es un género de opinión, también da pie a que nosotros podamos ser lo más creativos posibles. Pues eso significa ponerle básicamente nuestra propia forma de escribir, no solo en temas de valoraciones, digamos, de fondo, sino también en forma, eso sí, respetando la estructura básica que contiene como tal el artículo. Otras cosas a saber tienen que ver con las características de este género periodístico, y es que normalmente, o lo deseable sería, de que quien escribe un artículo de opinión sea ajeno al medio de comunicación en el cual trabajan. Con esto, no sé si recordarán o si han revisado, digamos, los periódicos del país, en este caso hablemos de la prensa. En la prensa se escriben editoriales. Muchas veces ustedes ven personalidades del país. Y bueno, no solo en la prensa, hay muchísimos periódicos en el mundo que ojalá hayan tenido la oportunidad de revisarlos, y si no lo han hecho, vale la pena que busquen en internet algún medio escrito, pues que esté su versión digital en línea, y hagan la consulta, revisen columnas, revisen cartas al editor, les llaman a unos o cartas al director, o críticas. Revisen y van a ver que por lo general son especialistas que no necesariamente trabajan en el medio. Y esto de alguna u otra forma es para que haya más transparencia. Recuerden que el medio como tal, el medio de comunicación, también lo hemos hablado muchas veces, tiene su propia ideología. Y obviamente no siempre va a ser la misma ideología o las mismas creencias o la misma forma de abordar el tema de quien ha redactado este artículo. Yo puedo escribir, por ejemplo, un artículo para la prensa en donde doy mi punto de vista, que no necesariamente corresponde a este medio de comunicación. En eso radica básicamente la importancia de que el redactor de un artículo, sea cual sea el subgénero, sea ajeno al medio en el cual se va a publicar. Con esto también hay que estar claros, desde el punto de vista pues de que si ya sabemos que tiene que ver con las ideas de quien escribe, pues va a haber siempre un elemento de subjetividad, porque la vida misma es así. O sea, lo que usted como estudiante que me está viendo en este momento cree puede ser su verdad, pero no necesariamente mi verdad. No obstante, esto no quita que lo que usted dice es válido y lo que yo diga también. Entonces en eso radica también la subjetividad de quien escribe un artículo y la subjetividad misma del artículo como tal, dado que es la opinión de cada individuo. ¿Qué otras características hay que remarcar del artículo? Y aquí sí hay que poner vital importancia. Son características que ya hemos hablado, de hecho, en todos los géneros, pero nunca hay que perderlas de vista. Y es básicamente tener claridad, y con esto siempre nos referimos a que tenemos que pensar en el segmento o en el público al cual estamos dirigiendo nuestro artículo. No podemos estar rebuscando palabras porque no nos va a entender nadie, o probablemente nos va a entender una mínima cantidad de personas que lean nuestro artículo. Y el objetivo al final de cuentas radica en que queremos expresar nuestras ideas y que otros la lean. O sea, la lean y la comprendan, la entiendan. Y de pronto los lleve también a interrogarse sobre una que otra cosa, pero no necesariamente que ellos vayan a tener que ir a buscar un diccionario y decir qué querrá decir con esto. No, la idea es que ellos entiendan claro el mensaje y que después ya queden ellos, pues, el discernir, el reflexionar acerca de lo que han leído. Por otra parte, hay que ser concisos. Y cuando decimos concisión, no se refiere específicamente a un tema de espacio, no se refiere específicamente a una cantidad determinada de palabras, sino a buscar precisamente las palabras significativas y justas que nos permitan expresar esas ideas que queremos hacer llegar a través de nuestro artículo. A continuación les voy a dejar un escrito para que ustedes lo lean, lo reflexionen y tomen en cuenta algunos de los aspectos que yo he dicho, pero además que tomen en cuenta la importancia que tiene el hecho de redactar un buen artículo.